buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por conectar, gracias por su interés, por llenar esto de pantalla. Siempre es una alegría sentir la compañía en estos encuentros. Esperábamos haber hecho este día meteorológico en presencial. Además, nos comentaba nuestro compañero Manolo Palomares que este año se cumplen 135 años de ese Real Decreto en el que se creaba el Instituto Central de Meteorología. Pero bueno, el año es largo. Quizá en la próxima ocasión, esperemos que sí, crucemos los dedos, pueda ser presencial y llegar a través de Teams al infinito. Bueno, abordamos el Día Meteorológico Mundial 2022 bajo el marco del lema de la Organización Meteorológica Mundial: alerta temprana y acción temprana, información hidrometeorológica y climática para reducir el riesgo de desastres. Pero los protagonistas de hoy son nuestros colaboradores premiados con el Premio Nacional: Alfonso Rodríguez Rodríguez, Francisca Comas Busquets y Juan Manuel Martín Rodríguez. Nuestros compañeros de AEMED que se retiraron este último año, que van a conocer al equipo humano que presta o ha prestado este servicio público, y nuestro conferenciante José Manuel Gutiérrez, director del Instituto de Física de Cantabria. Y todo ello arropado por la participación del secretario de Estado de Medio Ambiente, a quien siempre agradecemos su interés por acompañarnos en un día tan señalado para nosotros. Se agradece mucho. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Abre el acto el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Pues muy buenos días a todas y a todos. Casi empiezo a sentirme parte de la familia meteorológica en este país, porque a fuerza de compartir con vosotros espacios y reflexiones, aparte de que uno se enriquece intelectualmente y aprende, comparte buena parte de los objetivos que un espacio muy vocacional como es este aporta al conjunto de la sociedad. Se comentaba el lema de este Día Meteorológico Mundial: alerta temprana, acción temprana. Hablamos de gestionar la seguridad de las personas en el más amplio sentido de la expresión. Probablemente el mundo de la meteorología ha sido uno de los que se ha hecho más visible en términos de traslado de conocimiento al servicio de la seguridad de la ciudadanía, y probablemente uno de los recursos que se ha convertido en una herramienta habitual en el comportamiento, en el protocolo de actuación de cada uno de nosotros a lo largo de cada día. Lo era en los tiempos en los que a través de la radio llegaba la información, el parte meteorológico. Lo siguió siendo cuando la televisión empezó a formar parte de nuestras vidas. Cuando dimos el salto a las nuevas tecnologías, teníamos acceso a esta información a través de las redes sociales, y ahora ya llevamos la información en el bolsillo. Vemos como una de las apps que más evolucionan en relación con la telefonía móvil es precisamente de la información meteorológica, que además va incorporando cada vez nuevos datos que se corresponden con la preocupación del conjunto de los ciudadanos a la hora de encontrar respuestas a la mejora de sus expectativas de calidad de vida. Por lo tanto, hablamos en el ámbito de la meteorología de la gestión de la seguridad de las personas en el más amplio sentido de esa expresión. Y lo hacemos además en la medida en la que, según van pasando los años, vamos teniendo conocimiento de cómo los fenómenos extremos se multiplican, crecen exponencialmente, y junto con ello crece la magnitud de los desastres que estos ocasionan. Vivimos tiempos de cambio climático, cambio global, y todo cambio introduce incertidumbre en el conjunto de los ciudadanos, temor en el conjunto de la ciudadanía. Y esa incertidumbre y ese temor conllevan muchas veces resistencia a los cambios. Y una de las mejores herramientas para poder trasladar al conjunto de los ciudadanos que estos procesos de cambio tienen que ser gestionados colectivamente, si queremos encontrar respuestas adecuadas a necesidades emergentes, viene de la mano de la ciencia, y de la ciencia que consigue trasladar en términos de conocimiento accesible al conjunto de la ciudadanía cuál es la información que nos debe de
empujar a tomar conciencia de nuestra obligada participación colectiva en este proceso que enfrentamos. Probablemente se ha dicho, y ya creo que ya es la expresión empieza a desgastarse, es probablemente el mayor reto al que se haya enfrentado nunca la humanidad, pero no por manido deja de ser cierto. Por lo tanto, creo que en este colectivo, en la familia de la meteorología, es muy importante seguir manteniendo esa fama de transparencia y credibilidad que ha venido acompañando a lo largo del tiempo a la acción de este colectivo científico en el servicio público que prestan. Y tiempos nuevos, necesidades nuevas y, por lo tanto, también necesidades en términos tecnológicos, más información para poder tomar decisiones más asentadas en el conocimiento. Y de ahí la razón por la cual en el ámbito del gobierno hemos decidido que en el proceso de gestión del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en un mecanismo de coordinación entre la Agencia Estatal de Meteorología, la Dirección General del Agua y los organismos autónomos vinculados a la gestión del agua en nuestro país, necesitamos reforzar los mecanismos de conocimiento, un escenario de mayor digitalización para mejor gestión. Y de ahí el compromiso de lanzar un conjunto de inversiones que nos permitan colocar en una mejor situación nuestra capacidad de obtención de datos, nuestra capacidad de gestión de esos datos y nuestra capacidad de aplicación de los mismos a una planificación más sólida, más robusta de cara al futuro. Por lo tanto, creo que el esfuerzo que debemos de hacer en los próximos meses, años que tenemos por delante, es el de dotar al colectivo muy bien formado, muy bien estructurado, de mejores herramientas para su labor diaria. Y en ese sentido vamos a hacer este esfuerzo que hemos comprometido a la hora de trasladar al ámbito de la digitalización una buena parte de las respuestas que el colectivo venía demandando desde hace tiempo y venía demandándolo con razón. Esto nos va a permitir dar una respuesta adecuada al lema que este año nos traslada el Día Meteorológico Mundial. Alerta temprana, acción temprana. Para poder tener una alerta temprana y poder acometer una acción temprana, necesitamos más información, mejor información, más datos y más capacidad para gestionarlos. Por lo tanto, agradeciéndoos una vez más que me hayáis permitido compartir con vosotros estos primeros minutos de esta jornada de reflexión, quiero agradeceros una vez más el trabajo que hacéis, la labor que desempeñáis y la capacidad que demostráis día a día de seguir conectando con el conjunto de la ciudadanía a la hora de dar respuesta a algunos de sus interrogantes. Animaros a que sigáis manteniendo ese compromiso, felicitar a quienes hoy tienen un especial reconocimiento en el ámbito de esta gran familia y deciros que, lógicamente, este reconocimiento tiene que llegar, no puede ser de otra forma, a todos y cada uno de vosotros a medida que vaya transcurriendo el tiempo. Así que buena jornada y lamento, tengo que dejaros porque tengo a continuación otro acto, pero lo dicho, la próxima vez no os olvidéis de mí. Uy, desde luego que no. Muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, muy amable. Le dejamos que continúe con su agenda y siempre agradecidos. Hasta la próxima ocasión. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Bueno, verán, vamos a la primera parte. Entre los hábitos y costumbres que caracterizan a la Agencia Estatal de Meteorología, que se compone, como saben, por un equipo humano, que es un cuerpo especializado, cuya mayoría se desarrolla toda su carrera profesional dentro de la agencia.
Bueno, pues contábamos con el hábito de ofrecer un pequeño reconocimiento al personal que se jubilaba. Esto era un cordial encuentro breve con el presidente, si así se solicitaba, en el que el jubilado recibía un sencillo obsequio. Con la llegada de la pandemia, el encuentro se suspendió y desde este último año, ni una cosa ni la otra. De manera que era de justicia rescatar a ese grupo de personas, de compañeros que se jubilaron en este último año y retomar la buena costumbre de reconocer y agradecer toda una carrera profesional al servicio público, que es un servicio fundamental para la sociedad. De manera que bajo las restricciones y las limitaciones de la COVID, que todavía está ahí, pues reconvertimos los espacios para proporcionar las medidas de seguridad estrictas y disfrutamos de un sencillo, breve encuentro, pero muy cordial y muy necesario. El reconocimiento de AEMET a sus empleados públicos es extensivo a lo largo de todo el periodo de su existencia, como no podía ser de otra manera, pero por razones obvias tuvimos que restringir, y lo que van a ver a continuación es un breve resumen de lo que ocurrió en servicios centrales, que por cierto también nos comentaba nuestro compañero Manolo Palomares. Este año cumplía 60 años de la inauguración del edificio. Bueno, a modo de representación de los 60 compañeros o más de 60 compañeros que se jubilaron este año pasado, esto es lo que pudimos hacer en servicios centrales con los que pudieron confirmar asistencia. Voy a compartir un vídeo con ustedes. Espero que lo disfruten. Está hecho con mucho cariño. Habéis sido servidores públicos, habéis hecho un servicio público y por lo tanto, pues hay que dar las gracias. Y lo damos en nombre de la Administración en general, pero entendemos también que en parte en nombre de la sociedad. Y lo hacemos no solamente para los cuerpos de meteorología, lo hacemos para cualquier servidor público. Servidor público. Servidor público puede ser funcionario, laboral, estatutario, servidor público. De cuerpos de meteorología, de cuerpos de administración general del Estado, de cuerpos de administración de otro tipo, en general. Y que haya llevado muchos años aquí, estupendo. Que haya llevado pocos y haya terminado su carrera aquí, estupendo también. Es un reconocimiento que es lo que queremos que quede plasmado. Esa es la parte formal. ¿La parte informal cuál es? Hombre, la parte informal es volveros a ver. Es una disculpa, ven para acá que te vamos a ver, qué bien estás, cómo te has sentado la jubilación, la verdad que da gusto, qué envidia me das. Y a ese calor humano, que esta vez lo siento que sea tan escaso, pues también hay otro calor, que aquí sí es cierto que ahora no lo vamos a poder hacer, que es el calor de las tortillas y las croquetas. Soy consciente, y cuando se tomó la decisión, de que aquí no estáis todos. Entonces, a todos los que no están aquí y que nos hubiera gustado estar, lo siento. Yo sí me hubiera gustado que aquí a lo mejor hubiera, no sé, 300 personas, pero bueno, también eso hubiera dado su problema de seguridad. Pero bueno, para la próxima vez yo creo que ya están todos los que correspondan y habrá la tortilla y las croquetas, espero. Podemos traer tupper, ¿eh? Podemos improvisar. Y ahora tenemos tiempo. Hombre, podría ser una forma, no uno colaborador. Lo podemos inventar, se puede pensar bien. Claro. Bueno, este acto también me gustaría que
al menos yo, recordar a los que estando en servicio activo se fueron. No voy a dar nombres, yo creo que están en la cabeza de todos y en el corazón de todos, pero este acto siento va a acabar así, pero a mí personalmente creo que la placa, yo creo que al menos se la damos de corazón. Y desde luego, pues para próximos años, donde haya pues toda la historia que habitualmente montamos, encantado de que lo podamos seguir haciendo, disfrutando y veros pues cada vez mejor, más jóvenes, más alegres, más sanos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, primero que tengo que hacer es daros las gracias por este acto. La verdad es que se echaba de menos y cuando me jubilé me pareció, hombre, aunque me hicisteis una cosa muy bonita ahí por la videoconferencia, pero es más frío. La verdad es que ver a la gente pues es mucho más agradable. O sea que muchas gracias, que yo creo que hablo en nombre de todos, ¿verdad? Y también creo que hablo en nombre de todos y expresando el orgullo que hemos sentido por haber desarrollado aquí nuestra vida profesional como servidores públicos, funcionarios laborales, dedicados a la meteorología, que es nuestra vocación, y trabajando en esta casa, que yo creo que siempre ha sido un referente para la meteorología dentro de la sociedad. Y bueno, y ahora os toca a los que quedan que lo siga siendo. Para mí, desde luego, ha sido un privilegio. Cuando venía ahora, me acordaba cuando entramos, en entonces Instituto Nacional de Meteorología, algunos aún más antiguos, y la verdad es que, bueno, me da cosilla volver otra vez, y la verdad es que las cosas han avanzado muchísimo y los resultados son muchísimo mejores y se notan. O sea que es un orgullo haber trabajado aquí, porque además creo que todos estos avances pues, han sido posibles gracias al granito de arena que hemos aportado cada uno de nosotros dentro de nuestro ámbito de actuación, ¿no? Entonces, bueno, pues es satisfactorio. También tengo que dar las gracias a todas las personas con las que he trabajado. La verdad es que los puestos en los que he estado me ha permitido conocer gente estupenda, con la que me lo he pasado fenomenal, he aprendido muchísimo y bueno, tengo que darles las gracias por todo lo que me han ayudado y desde luego he disfrutado mucho siempre del trabajo, que eso es lo importante. Lo que pasa que ha pasado tan rápido que es como si, no sé, como un flash, ¿no? Bueno, pues ahora solamente nos queda pasar el testigo a las nuevas generaciones. Tenemos aquí una representación del equipo directivo, que la verdad es que da gusto verles tan jóvenes, tan guapos y tan preparados. Dejamos esto en muy buenas manos, aunque tienen unos retos muy difíciles, entre el cambio climático, pandemias, guerras, etcétera. La verdad es que sí, cada vez lo tenemos más difícil, pero bueno, yo creo que lo vais a hacer muy bien y vais a saber mantener la agencia como institución de referencia, que es lo que ha sido siempre, y afianzar su hueco en la sociedad. Y nada, hasta siempre. Gracias por todo, que he sido muy feliz y que se pasó y todo llega.
pues ya cambiando de tercio, ya tenemos ganas de conocer a nuestros colaboradores premiados del Premio Nacional 2022. Ya saben que unas 3.000 personas recogen y envían diariamente y de forma desinteresada los datos de las estaciones de AEMET y contribuyen así a completar la extensa red de observación que posibilita el estudio científico del cambio climático. Ahora les invito a conocerles, pónganse cómodos porque hoy en esta ocasión nos hemos ido de extremo a extremo. Nuestra misión nos lleva a un trazado de unos 3.500 kilómetros virtuales para conocer a nuestros queridos colaboradores que han sido galardonados con el Premio Nacional 2022. Comenzamos el viaje y nuestra primera parada es para conocer a don Alfonso Rodríguez Rodríguez. Se encarga de la estación de Besullo, Cangas de Narcea. Pues es un placer para mí entregarle en nombre de AEMET este premio nacional a su colaboración con AEMET durante tantos años. Bueno, pues, una estación muchas gracias por el premio, ya que mi padre fue del primero que empezó hacía casi, me parece que en el año 1962. 1960 tenemos nosotros 60, en los datos que nos han pasado de sistemas básicos. Es que claro, de Cantabria. 2 años más llevó un tío mío que era maestro nacional. Sí, es verdad. Y después él marchó para Avilés y entonces lo cogió ya mi padre hasta el 2000. Y luego ya lo cogí yo porque él duró 2 años más, pero ya estaba torpe para venir y entonces ya me hice yo cargo. Don Grato, ¿no? ¿Se llamaba Sí, su padre? Grato Rodríguez Álvarez. Usted pues casi que se crió viendo a su padre. Sí, no, yo iba a la escuela, cuando iba a la escuela ya estaba el pluvómetro. Y después ya me enseñara a mi tío también a medir el agua, a anotarla luego en el cuaderno. Muy bien, y ya en los últimos 10 años ya empezaron también con la temperatura. Sí, ¿verdad? empezamos porque vino don Pedro Raba y dijo, me pon la estación y tal, y entonces pues dijo, bueno, pues traerla y ponemos. Y ya entonces empezamos a apuntar también la temperatura. Muy bien. No, son muchísimos años, 62 Sí, años 62, funcionando la estación. sí. Pues enhorabuena por su labor altruista, ¿no? Porque bueno, pues contribuye al conocimiento del clima asturiano, ¿no? Son unas series muy valiosas, son unas series climatológicas muy valiosas. Enhorabuena. Antes también llevaba lo de fenología, pero después al tener el accidente, claro, porque iba por el monte y veías pues todos los árboles. Ajá. Y pues hemos traído también unos libros de regalo, si quieres. Vale, quitamos sí. Esto para que puedas sujetar los libros. Este libro, que es Sí. hecho aquí en Asturias por un observador que ya se jubiló hace 2 años y hizo un libro de nubes y otros meteoros vistos desde el Observatorio de Oviedo. Y luego, bueno, pues aquí tenemos el Atlas de nubes. Son 2 tomos, ¿vale? Son muchísimas fotografías, es el Atlas de nubes y meteoros que ha hecho AEMET. Es un libro muy, muy importante, muy con unas fotografías muy buenas y viene toda la clasificación de las nubes. Me gusta verlo. Espero que lo disfruten. Vale. Muy merecido este premio, don Alfonso. Enhorabuena. Retomamos el viaje y nos acercamos a Palma de Mallorca. Allí, en la ciudad de Palma, nos espera Francisca Comas Busquets. Colabora con la estación urbana de Palma Norte. Hola, ¿qué tal? Estamos con Francisca Comas Busquets, que ha sido elegida entre más de 3.000 colaboradores de la Agencia Estatal de Meteorología por su contribución a la toma de datos de precipitación y otros fenómenos, meteoros, en el centro de Palma. Le llamamos la estación de Palma Urbana. ¿Cómo es que te dedicaste a ser colaboradora? Pues es siguiendo una tradición familiar. El abuelo de mi marido fue colaborador en los años 60 en la estación de Fornaluch, Bilibasí, y luego él continuó con este hábito y esta costumbre de hacer las mediciones y posteriormente me dio de alta a mí en otra estación. Somos colaboradores los dos de diferentes estaciones. ¿Cómo recoges los datos de tu estación?
Normalmente antes de ir al trabajo, a las 8, 8 y cuarto de la mañana, recojo los datos del día anterior y voy anotando los días que hay niebla o si hay rocío, tormenta, esto vamos anotando para comunicarlos cada mes. Oye, ¿alguna anécdota sí que quieras resaltar de todo este periodo que has estado como colaboradora? La que recuerdo es la nevada de ahora 10 años, que en Palma nevó al nivel del mar y aquí es significativo y poco habitual. ¿Qué sentiste al comunicarte que ibas a recibir el Premio Nacional de Colaboración a la Agencia? Pues muy sorprendida, la verdad, no me lo esperaba para nada, pero también muy agradecida y satisfecha de que los datos que comunicamos todos los colaboradores tengan un interés para la sociedad y puedan servir a los ciudadanos. Qué importante es la tradición familiar, transmitir el entusiasmo y el gusto por la meteorología. Nos gustan nuestros archipiélagos. Ahora nos vamos a Canarias, rendidos a la isla de La Palma, testigo de lo increíble. El volcán, aún humeante, nos recuerda la fuerza de la naturaleza. De ello sabe como nadie, porque lo ha sufrido, nuestro colaborador, Juan Manuel Martín Rodríguez, de la estación del puerto de Tazacorte. Juan Manuel Martín Rodríguez nació en 1962 en La Palma, en las Islas Canarias. En 1993 comenzó a colaborar con el entonces Instituto Nacional de Meteorología, actual AEMET, como responsable nominal de la estación del puerto de Tazacorte, situada en la entrada de dicho muelle, en la costa oeste de la isla. Bajo el código de estación C129I, la estación climatológica de Tazacorte ha enviado con regularidad datos de temperatura y precipitación de gran importancia para la caracterización climática de la zona costera del oeste de La Palma durante un periodo que supera ya los 29 años. La estación es también atendida por María Nieves Rocha Lorenzo y Miguel Ángel González Gutiérrez, que colaboran con Juan Manuel en la toma de datos y junto a él comparten afición por la meteorología. ¿Desde cuándo tienes la afición por la meteorología, Juan Manuel? Bueno, a mí un poco pues desde muy pequeño siempre me gustaba pues observar la lluvia, las nubes y también pues siempre esperaba un poco a los telediarios que siempre daban los partes meteorológicos, los mapas. ¿Desde cuándo llevas colaborando con la Agencia Estatal de Pues Meteorología? si no recuerdo mal, creo que fue el año 92, mitad de año, quizás a final del año 92, sí, empezamos. Es decir, que ya llevas casi 30 años formando parte de la red de colaboradores de la Agencia Estatal de Meteorología. Sí, parece que no ha pasado el tiempo, pero fue desde el año 92. En estos 30 años que llevas colaborando con la Agencia Estatal de Meteorología, ¿has notado cambios en el clima, en lo que es esta vertiente oeste de la isla de La Palma? Hombre, yo creo que quizás lo peor ha sido que hemos notado un descenso de lluvia. Quizás, sí, llevamos unos años que ha llovido poco. Durante el otoño de 2021, el volcán produjo un gran cambio en la vida de muchas personas en la isla de La Palma, entre ellas Juan Manuel, que desgraciadamente perdió su casa durante la erupción. Ello no fue obstáculo para que los datos de la estación siguieran llegando puntualmente al Centro Meteorológico de Santa Cruz de Tenerife. ¿Cómo está siendo la vida después de este proceso eruptivo? Bueno, pues la verdad que en principio hay que tomarlo un poco con calma, ¿no? Porque todo la administración lleva su proceso, ¿no? Y un poco estamos ahora calculando o ver lo que vamos a hacer en el futuro. Por parte mía y de toda la Agencia Estatal de Meteorología, del presidente, te damos las gracias y esperamos que continúes haciendo esta importante labor de toma y registro de datos que nos sirven para caracterizar el clima de la isla de La Palma. Muchas gracias. Entregados los premios, nos queda la satisfacción de haber conocido a 3 grandes colaboradores de la Agencia Estatal de Meteorología, a 3 grandes personas. Hasta el próximo viaje. Bueno, pues vamos con la tercera parte y al hilo de lo publicado por la Organización Meteorológica Mundial respecto al día de hoy, invitamos a José Manuel Gutiérrez a impartir la conferencia de hoy y tuvimos la inmensa fortuna de que aceptara.
Muchos ya le conocen. José Manuel Gutiérrez es profesor de investigación del CSIC y director del Instituto de Física de Cantabria. Investiga en el análisis y la modelización de variabilidad regional del clima, incluyendo métodos de reducción de escala orientados al desarrollo de información climática regional para el estudio de impactos y adaptación al cambio climático. También está interesado en el desarrollo de servicios climáticos, colaborando con organismos como Copernicus o la FAO. Es miembro del equipo asesor de Cordex, iniciativa que coordina internacionalmente la ciencia y la aplicación de métodos de reducción de escala climática regional. José Manuel es el artífice de la idea innovadora del Atlas Interactivo dentro del Grupo 1 de las bases físicas del 6º informe del IPCC. Este Atlas, que ha coordinado gracias al excelente equipo de trabajo que ha liderado, está siendo muy reconocido y agradecido en el ámbito de la docencia a todos los niveles. No solo el contenido, fruto de la ingente cantidad de trabajo riguroso que se ha llevado a cabo, sino también la estética, la presentación, un formato amigable que facilita muchísimo la comprensión de los escenarios climáticos, de lo que está ocurriendo, de lo que puede llegar a ocurrir. Y está siendo un gran avance para la divulgación y el diseño de políticas en cambio climático. José Manuel además forma parte del grupo de trabajo sobre datos del 6º informe de evaluación del IPCC. Y hoy viene para hablarnos de alerta temprana de fenómenos meteorológicos extremos en un contexto de cambio climático. Tras su intervención abrimos turno de preguntas. Adelante, José Manuel. Buenos días a todo el mundo. Voy a compartir la pantalla, a ver si se ve bien. Correcto, muy bien. Pues bueno, antes de nada, agradecer a EMET a haberme invitado a este Día Meteorológico Mundial, que es un evento especial para todos los que trabajamos en meteorología y clima. Y dado el tema de este día en particular, de este año, el 2022, alerta temprana y acción temprana, lo que voy a tratar es de hacer una charla que primero haga una breve introducción a los sistemas de alerta temprana para la prevención de desastres y después pues, ponga en valor los sistemas de observación y predicción del tiempo y el clima, las distintas escalas temporales que están involucradas en estos sistemas de alerta temprana, donde temprana lo matizaremos a distintas escalas temporales, y todo esto un poco en el contexto de los servicios climáticos, que es el nuevo desarrollo que se está priorizando y potenciando a nivel mundial para que todos estos sistemas en su complejidad lleguen a los usuarios finales, a los distintos sectores que pueden verse afectados por estos desastres, estos fenómenos meteorológicos extremos, y puedan desarrollar pues, sistemas de alerta temprana adecuados a sus necesidades. Y el telón de fondo será el contexto del cambio climático, que modula pues, tanto los fenómenos meteorológicos extremos como su impacto, el riesgo que ellos conllevan en las distintas regiones. Entonces, obviamente, dadas las limitaciones de tiempo, voy a ir muy someramente por todos los temas, haciendo básicamente un viaje sin paradas. Y quiero comenzar, este es un mapa de uno de los múltiples trabajos que hay, en concreto es de la Cruz Roja, un estudio de 2020, en el que bueno, pues mapea los desastres naturales del año 2019. Entonces hay un total de 308 desastres, de los cuales el 75% se debían a fenómenos meteorológicos. Los colores de los puntos corresponden, los azules corresponden a tormentas, inundaciones, temas derivados del agua, hidrología. Los rojos y naranjas se corresponden con temas derivados de temperatura, aumentos de temperatura, olas de calor, sequías, etcétera. Y luego los verdes y los rosas son otros desastres naturales, terremotos, volcanes, en el caso de los rosas, enfermedades. Si viésemos el mapa de 2020 y 2021, obviamente sería rosa con el COVID, pero digamos, esto es una excepción en el patrón de desastres naturales que comentaba, donde la gran mayoría, el 75%, se deben a la meteorología. Si uno se fija en una zona concreta, la Cruz Roja aquí señala Filipinas,
que es una de las zonas que está pues, más afectadas por desastres naturales, uno ve que al final el riesgo y los impactos que se acaban materializando es el resultado de tres factores distintos, siguiendo un poco la terminología del IPCC. Por un lado tenemos los peligros que se derivan de la meteorología y el clima. En el caso de Filipinas, pues un peligro recurrente son los huracanes, tifones en esa zona, que barren pues, el país repetidas veces a lo largo del año en la época de tifones. Pero el riesgo se materializa a través de otros dos factores, que son la exposición, la gente que vive en sitios que están afectados por este paso de ciclones, que en el caso de Filipinas es mucha gente, es muy difícil evitarlo porque el país es relativamente pequeño, y luego la vulnerabilidad. Una vez que ocurre un desastre, pues por ejemplo un corte eléctrico hace que toda la actividad económica se paralice, pues porque no hay generadores, no hay tecnología ni recursos pues, que hagan a la sociedad menos vulnerable ante estos fenómenos. Entonces, la alerta temprana lo que trata es de poner en marcha sistemas que incidan en el peligro en sí, o sea, que nos permitan prever cuándo van a ocurrir estos peligros de manera que se pueda actuar sobre la exposición, por ejemplo, evacuando gente. Si sabemos que en 3 días vamos a tener un huracán que se está acercando, podemos evacuar las zonas de peligro. Y a más largo plazo, porque cuando hablamos de alerta temprana, el temprana aquí yo lo pondría entre comillas, si tengo un sistema de alerta que me diga, pues con un tiempo suficiente para emprender actuaciones, digamos a escala mensual, a escala estacional, pues podría tratar de poner en marcha generadores eléctricos que de alguna manera hiciesen menos vulnerable la economía a este paso de ciclones. Esto sería en un contexto pues, de más largo alcance y es un contexto que se enmarca en el cambio climático. Bueno, pues siguiendo una definición más precisa, los sistemas de alerta temprana son sistemas integrados aquí está, sistemas de vigilancia y predicción. Tenemos dos, el alcance temporal lo tenemos aquí, vigilo lo que está ocurriendo ahora y predigo lo que puede ocurrir en el futuro, de tanto fenómenos meteorológicos peligrosos, ya estaríamos hablando de variables meteorológicas típicas, de precipitación, de temperatura, como de sus potenciales impactos en base a inundaciones, sequía, que conllevan un uso de esa información más elaborado, un postproceso que me permita pues, calcular índices de sequía o hacer simulaciones con modelos hidrológicos que me permitan ver la inundabilidad o el potencial impacto en ciertas cuencas hidrográficas. Y todo este aparataje lo que permite es adoptar medidas oportunas para reducir los riesgos de catástrofes antes que se produzcan, como he mencionado anteriormente. Entonces, tenemos en los sistemas de alerta temprana una componente temporal, que es vigilancia ahora y predicción a distintas escalas temporales, y tenemos qué es lo que quiero predecir o qué es lo que quiero vigilar, si son variables meteorológicas básicas o son impactos, para lo cual necesito digamos, estudios adicionales, un postproceso de la información que no es trivial. Y estos dos parámetros es en base a los cuales voy a hacer este pequeño recorrido a lo largo de la charla. El caso más sencillo, que es la vigilancia de los fenómenos meteorológicos per se, la precipitación, la temperatura. Acabamos de ver ahora cómo 3 de los observadores, de los múltiples observadores que tiene AMED, que se dedican justamente a monitorizar, a medir cuánto llueve, qué temperatura hace cada día durante un periodo de tiempo suficientemente largo para tener una representación climatológica de lo que ocurre en las distintas regiones. Estos premios, de alguna manera, honran la actividad, premian la actividad de toda esta red de observadores, que es uno de los muchos pilares que componen la red de observaciones mundiales que la Organización Mundial de Meteorología puso en marcha como una de las actividades internacionales de colaboración internacional más exitosa que ha habido hasta la fecha para monitorizar en base a múltiples parámetros estas observaciones puntuales de las que hablábamos, pero también tenemos satélites,
tenemos aviones, tenemos barcos, tenemos boyas en el océano, todo es instrumental, todos esos datos se coordinan y se recogen en tiempo real a través de protocolos perfectamente establecidos y componen una información de vigilancia básica de los parámetros esenciales, las variables climáticas esenciales que definen el clima y definen la meteorología, la variación del clima día a día a nivel global. Si lo que queremos es dar un pasito más y de toda esta información que está disponible, esta información básica, queremos construir también para vigilancia sistemas que incidan en impactos. Por ejemplo, en España somos muy... la sequía es uno de los fenómenos que más nos afecta, nos impacta. Entonces, esto que estáis viendo es un proyecto conjunto de la Agencia Estatal de Meteorología con el CSIC, con la Plataforma para el Clima y Servicios Climáticos, que es una plataforma que ha puesto en marcha el CSIC justamente para aunar esfuerzos en los distintos institutos de investigación que trabajamos en clima para poner en marcha este tipo de sistemas de vigilancia y predicción a fenómenos meteorológicos extremos. Entonces, lo que se ve aquí es todas las observaciones en el mapa en tiempo real de las que se dispone a través de esta red de colaboradores, pero también a través de las estaciones automáticas, etcétera. Se utilizan para calcular índices. En este caso, este es un índice de sequía. Es un índice que tiene en cuenta precipitación y también temperatura, la evaporación, para darnos una idea de en qué situación estamos en el contexto concreto de la sequía, pues a día de hoy. Entonces, por ejemplo, vemos que en Mallorca, que es donde yo estoy ahora mismo, pues tenemos una sequía. Los últimos 3 meses han sido meses con una sequía pronunciada. Y en estos parámetros, la escala temporal que es de 3 meses, es en base a los cuales podemos monitorizar qué es lo que está ocurriendo. Si pinchamos en un punto concreto, esta es la serie temporal donde nos dice que ahora mismo estamos aquí abajo, estamos en un punto de sequía pronunciada comparando con la serie histórica. Y esto es lo que nos da un contexto de que toda esta información que tenemos, información de variables meteorológicas esenciales, para ponerla en un contexto de impactos concreto, pues necesita todo un desarrollo que es lo que se está poniendo en marcha, llevando a cabo en este marco de los servicios climáticos, en el cual pues tanto AEMET como el CSIC, a través de la Plataforma del Clima, pues tienen actividad y colaboran y llevan a cabo su actividad. Aquí estamos hablando de vigilancia, porque vemos el punto, esto es la situación de ahora. Pero también nos interesa saber qué va a ocurrir en el futuro, cómo va a evolucionar esta sequía. Y ahí es donde entran las otras escalas temporales. No es la vigilancia, sino la predicción. Y la predicción más establecida, la que es operativa y la que sigue normas y criterios internacionales, es la que todos conocemos, la predicción a corto plazo. Esta predicción, todas las predicciones en meteorología y clima, ¿vale?, se hacen en base a modelos numéricos. Estos modelos pues resuelven ecuaciones de la dinámica de la atmósfera, ecuaciones complicadas que a efectos de la población en general son un jeroglífico que hay que descifrar. Pues se descifra discretizando el globo, discretizando la superficie de la Tierra, tanto en superficie como en distintos niveles de altura, y con superordenadores como este que tenéis aquí abajo. Este es el del Met-Office, pero AEMET tiene otro superordenador. Cada servicio meteorológico necesita un superordenador para asimilar todas estas observaciones que hablábamos antes y con ella pues conseguir una simulación de qué va a ocurrir con esta dinámica atmosférica pues a 1 día, 2 días, 3 días vista. Y esta información a corto plazo está muy establecida. Hay redes internacionales que usan estándares comunes. En el caso de Europa estamos hablando de Meteolarm, que es de la UMETNET, la red meteorológica europea, donde obviamente colabora EMET, y integran en una herramienta común pues distintos peligros, amarillo, naranja y rojo, distintas intensidades de riesgo, para una serie de eventos que tienen que ver con impactos, avalanchas, eventos costeros, inundaciones,
peligro de incendios, altas temperaturas o bajas temperaturas, etcétera. Fenómenos de viento también, etcétera, etcétera. Entonces, a esta escala, a la escala de corto plazo, está muy establecido y uno puede encontrar información, en el caso de Europa, pero a nivel mundial, que le alerta sobre distintos fenómenos meteorológicos extremos que está previsto que ocurran a corto plazo. Estos mismos modelos se usan a otras escalas de tiempo que no son ya tan estándar como la predicción estacional. Estas imágenes son la predicción estacional que pone a servicio de la sociedad AEMET. Esto es una predicción para la estación marzo-abril-mayo, ¿vale? Para los próximos 3 meses, y nos da una idea de qué va a ocurrir con la temperatura arriba y la precipitación abajo, con respecto a lo que sería de esperar, a lo que sería normal. Entonces, lo que se ve es que la precipitación está en rojo, que quiere decir que hay una probabilidad de que haya más calor del que sería previsible en base a la climatología de cada una de las regiones en las que se analiza. Y lo que tenemos abajo, la precipitación, pues es un poco más débil, pues en una gran zona del territorio no hay una tendencia clara y en la otra pues casi tampoco. Entonces, estas predicciones estacionales lo que tratan es de darme una idea de una tendencia de cómo de anómala van a ser los próximos meses o la próxima estación, de manera que yo puedo tener una alerta no ya temprana o temprana a escala geológica, una alerta a meses vista que ya me permita no evacuar, sino pues tomar otra serie de medidas, como podría ser si hay un riesgo claro de inundaciones, construir diques en ciertos puntos o tomar otro tipo de medidas que reduzcan la vulnerabilidad o la exposición. Con este tipo de información básica se está tratando de desarrollar sistemas sectoriales, sistemas que estén orientados a un impacto concreto. Entonces, en concreto, el sistema de información sobre peligro de incendios europeo, que es un sistema que depende de Copernicus. Copernicus es, digamos, el Servicio Climático Europeo. Tiene algún producto que tiene que ver con predicción estacional, pero no nos dan predicción estacional directamente del riesgo de incendio, el peligro de incendio, en base a alguno de los índices de incendio típico, sino que nos dan por separado la temperatura y la precipitación, un poco como hace AEMET, porque estos productos son muy complejos. Integrar esta información es muy complejo porque no la podemos analizar como una predicción a corto plazo que va a ocurrir mañana o pasado, sino son anomalías. Y estas anomalías hay que calcularlas en este contexto de índices de impactos y es todo relativamente complicado. Entonces, esto es una tarea todavía en desarrollo en el contexto de los servicios climáticos, y aquí es donde pues, las distintas instituciones, AEMET, pues lleva a cabo una actividad, lleva a cabo pues, vigilancia del clima, predicción estacional, es lo que os he comentado, y tiene, por ejemplo, un monitor de sequía meteorológica, que es el que os comenté antes. Esto es una colaboración con el CSIC. Y el CSIC, por su parte, en esta plataforma, pues tiene experiencia con índices de sequía, riesgo de incendio, índices climáticos extremos, índices agrícolas en colaboración con la FAO, para pues, este abanico de monitorización y alerta, predicción estacional y también predicciones de cambio climático en el contexto de colaboraciones internacionales también. Esto, lo que trato de decir es que los servicios climáticos se están desarrollando en paralelo en distintos organismos y sectores con colaboraciones que pues, hay que organizar y cuajar para que pues, al final tengamos los sistemas de alerta o de avisos o de proyecciones pues, más eficientes para cada uno de estos sectores. Pero implica un codesarrollo, implica una actividad multisectorial porque hay que tener en cuenta los sectores, etcétera, etcétera. Entonces ya la parte final es ¿qué ocurre ahora en el contexto de cambio climático? Porque el cambio climático está modulando la frecuencia y la intensidad de estos fenómenos meteorológicos extremos. De hecho, un informe de Naciones Unidas pues, cifra, este es un titular tomado directamente de la página, cifra en un factor 5 el incremento de los fenómenos meteorológicos extremos en los últimos 50 años. La fuente de información sobre cambio climático de más consenso, por decirlo de alguna manera, más fiable,
son los informes del IPCC. Y en el IPCC hay toda una información que está disponible en este enlace, pero también hay nuevas herramientas como el Atlas Interactivo que comentó antes Yolanda, gracias, que bueno, coordinamos nosotros desde esta plataforma del CSIC y en particular desde el Instituto de Física de Cantabria. Con estas herramientas lo que tratamos, como voy a mostrar ahora muy brevemente, es de dar una primera información básica para que a partir de ahí se puedan desarrollar servicios climáticos sin tener que reinventar la rueda. O sea, el IPCC se centra, digamos, es como un primer, es la primera capa, la capa más general, con información más genérica también, no relevante para países, relevante para zonas más amplias. Y la idea es que con el Atlas Interactivo, esta información ahora se puede descargar y se puede reusar para estudios más específicos y poder ayudar en esta labor de construir servicios climáticos dando este primer pasito. Entonces, si uno ve el mapa de desastres que teníamos antes, el cambio climático lo que ha hecho es pues, ponerle una tendencia. Esta tendencia no es solo cambio climático, hay muchos factores que hacen que desde 1960 hasta el 2019, el último que vemos aquí, pues estos desastres, en azul están los derivados del agua, en amarillo los derivados que comentaba antes de la temperatura. De una manera u otra aquí hay una tendencia a que se amplifiquen, como comentaba antes ese titular de Naciones Unidas, pues de alguna manera derivado de este aumento de fenómenos extremos. Antes teníamos 60, ahora tenemos en torno a 300, hay casi un factor 5 también. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el cambio climático se analiza en el marco del IPCC en informes periódicos. Hay 3 grupos de trabajo. El primero habla del clima, el segundo habla de los impactos y el tercero habla de mitigación. Estos informes se llevan a cabo, se realizan por equipos muy numerosos de autores. El informe del Grupo de Trabajo 1 ha contado con 234 autores, 31 de ellos hemos sido coordinadores, en mi caso del capítulo del Atlas, y lo que hacemos es analizar toda la literatura sobre cambio climático y sus impactos, fenómenos extremos, tendencias de fenómenos extremos, impactos en distintos sectores. Un total de más de 14.000 publicaciones para ver qué información de consenso hay sobre cada uno de los temas que se analizan. Entonces, lo novedoso de este informe, este es el Grupo de Trabajo 1, el estado del clima, es que es la primera vez donde se ha hecho énfasis en la información regional. Hay un bloque de capítulos al final que tiene que ver con la información climática regional y cuando se habla de regiones, se habla de estas regiones que veis aquí, son regiones subcontinentales, donde Europa, por ejemplo, está dividida en Norte Europa, Centro Europa y el Mediterráneo. Nosotros estaríamos en este gran área que es a escala nacional, pues es un área demasiado amplia, pero a escala global es un área suficientemente homogénea. Pero esto es lo que comentaba, es el primer paso hacia la provisión de servicios que sean más de carácter nacional o más de carácter sectorial. Entonces, en el Mediterráneo pues sería nuestra región de referencia. Y lo que nos dicen los informes del IPCC, pues es lo que ya sabíamos, que el clima está cambiando, los cambios recientes en el clima son generalizados, rápidos y cada vez más intensos, y no tienen precedentes en miles de años. Y aquí estamos hablando del clima medio. Esto es la temperatura media de todo el globo desde 1850, esta época entre corchetes de aquí es la época preindustrial. Empezamos a emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera y pues vemos esta tendencia media, promedio de todo el clima, que nos lleva a estar 1,1 grados actualmente, la última década, con respecto a esta época preindustrial. Entonces, este grado y medio, este grado con 1 de incremento de temperatura, cuando uno lo ve no promediado sobre todo el globo, sino lo ve a la escala pues continental, océanos frente a tierra, pues ve que hay diferencias. O sea, cuando uno ve 1 grado con 1 puede no asustar mucho, pero cuando uno lo traduce a efectos regionales, pues ve que hay zonas del planeta donde ya nos hemos calentado cerca de 2 grados. Y si uno
usa estos mismos modelos que teníamos antes, estos modelos que simulan la dinámica del clima, y los uso para el periodo en negro que está aquí, que es el histórico, pero luego suponiendo distintos escenarios futuros, este rojo con emisiones altas o este azul donde controlamos las emisiones, vamos a una transición ecológica, por decirlo de alguna manera, y analizo pues cómo sería este mismo mapa, este es de observaciones, pero cómo sería este mismo mapa en un mundo en el futuro en el que nos hubiésemos calentado hasta los 2 grados, o un mundo en el que nos hubiésemos calentado hasta los 4 grados, si nos vamos a finales de siglo y no mitigamos más de lo que lo estamos haciendo, pues esto es lo que los modelos nos dicen que sería nuestra realidad en ese contexto, en un contexto de un calentamiento a 2 grados y de un calentamiento a 4 grados. Con lo cual, estamos hablando de cambios regionales muy superiores a los 4 grados, cambios regionales pues de 6 o incluso más en el Ártico, que pues están fuera de lo que debería de ser un objetivo. Esto tiene un contexto con los extremos porque cuando vemos que hay un cambio global, vemos que a escala regional se puede amplificar, pero lo que ocurre con los extremos es que se amplifican más todavía. Y lo que dice el informe es que es indiscutible que las actividades humanas están causando el cambio climático, haciendo que los eventos extremos, olas de calor, lluvias torrenciales, sequía, sean más frecuentes y sean más severos. Esto ya es un hecho que se mide, afecta a todas las regiones del planeta, es un hecho que se mide y se cuantifica. En estos mapas, cada hexágono es una de esas regiones, aquí tenemos norte de Europa, Mediterráneo, ¿vale? Esto sería África, etcétera. Entonces, en estas figuras del IPCC, del informe ejecutivo, lo que se plasma es dónde se nota ya un incremento, en este caso de extremos cálidos, y dónde es atribuible al efecto de la actividad humana. Son estos puntitos que aparecen en las cajas. 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, confianza media, alta o muy alta. Entonces vemos que los extremos cálidos se están notando ya en todas las regiones del planeta, ya los sufrimos, los estamos sufriendo. Y si uno mira este contexto de proyecciones al futuro, lo que se encuentra es que desde la época preindustrial, si uno fijase pues, cuál sería un evento extremo que ocurre cada 50 años, un evento típico que en la vida de una persona pues, vería 1 o 2 veces, depende de lo que viva, afortunadamente 2. En el mundo actual, donde ya estamos calentados a 1 grado, ocurre 5 veces. Y ocurre con una intensidad mayor, ocurre con 1 grado mayor. Si nos vamos a un escenario de calentamiento de 2 grados, este mismo evento va a ocurrir 14 veces y va a ser 3 grados superior. Pero si nos fuésemos a 4 grados, este evento ocurriría 40 veces. Quiere decir que casi ocurriría cada año. Ya no sería un extremo. Sería un evento que sería el máximo anual y sería 5 grados más cálido. Entonces vemos que hay un efecto amplificador, hay un efecto exponencial de los extremos con el cambio climático, y por eso es tan importante el ser capaces de parar cuanto antes mejor, porque no es lo mismo 1,5 grados que 2 grados, y por supuesto no tiene nada que ver en un contexto de 1,5 grados o 2, escenarios que se contemplan en los acuerdos marco, con un escenario en el que pues, nos iríamos a zonas de riesgo, climas peligrosos, donde los extremos se dispararían de una manera descontrolada. Esto podemos ver cómo impactaría un mapa como este. Cada puntito que hay aquí ahora, que sería uno de estos extremos, si lo queremos ver así, se multiplicaría por 5, se multiplicaría por 50. Lo mismo ocurre con precipitación. Está aumentando las precipitaciones intensas en el norte de Europa, en el centro de Europa. En otras zonas no hay evidencia de que estén aumentando. Lo mismo ocurre con sequía, y lo que tenemos es que hay un panorama a nivel regional muy variopinto. O sea, para cada región, si uno se fija en el Mediterráneo, por ejemplo, tiene una serie de fenómenos extremos concurrentes que están aumentando. Entonces se está intensificando en el Mediterráneo la sequía, se está intensificando las olas de calor, y en otras regiones en el norte de Europa se está intensificando las lluvias extremas, se está intensificando el calor, etcétera, etcétera. Esto hace que uno tenga un mosaico de cambio que es necesario tener en cuenta para evolucionar los sistemas climáticos y los sistemas de alerta temprana, porque ahora cada región se tiene que
especializar, por decirlo de alguna manera, o preocupar más de tener sistemas de alerta temprana específicos para aquellos fenómenos que van a ser más habituales en sus regiones. Esta es la parte que modula el cambio climático en todo este ecosistema de sistemas de alerta temprana. Y para terminar, el sexto informe, lo que proporciona ahora a los ciudadanos, a los investigadores, a los docentes, es una serie de productos donde se trata de acercar estos cambios regionales, que es complejo, que es variado, a un nivel que se pueda entender. Entonces, aparte de lo que son los volúmenes, que son estas tres primeras partes del informe del IPCC, los libracos, por decirlo así, que pues hay que leerse con un verano de por medio, pues hay una información más digerida, hay unas hojitas resumen a nivel regional, una para cada región, hay una para Europa, que en 2 hojas te hace un resumen de qué es lo más, cuáles de estos fenómenos, cuáles de estos extremos están cambiando más. Y tenemos también, en cada región, por supuesto, y tenemos también el Atlas Interactivo, que incluye toda esta información, incluye la información tanto de los datos, de las proyecciones, podemos ver estos mapas de proyecciones a 1,5 grados, 2, 3 y 4 para toda una serie de índices genéricos que pues, eran relevantes para el informe, y podemos ver también una información de síntesis que, estos son de datos producidos con el Atlas Interactivo, y tenemos otro módulo que es una información de síntesis en la cual nos muestra de una manera visual para distintos fenómenos extremos, para distintos índices que caracterizan fenómenos extremos como temperatura extrema y frío, sequías y precipitaciones intensas, vientos, etcétera, etcétera. Para cada uno de ellos, este es el caso, por ejemplo, de precipitaciones intensas y lluvias fluviales, inundaciones fluviales, perdón. Nos muestra en colores en qué áreas, en qué regiones hay una evidencia de que en el futuro va a aumentar las precipitaciones intensas con una alta confianza, eso sería el violeta oscuro, o con una confianza media, ese sería el violeta claro. Sabemos que en el norte y centro Europa hay una evidencia clara de que las lluvias intensas van a aumentar en el futuro. En el Mediterráneo hay una evidencia media. Y esto se puede analizar para distintos índices. Este sería, por ejemplo, el peligro de incendio. Aquí es al revés. En el Mediterráneo hay una evidencia clara de que va a aumentar el peligro de incendio. Y al igual que en casi todas las zonas mediterráneas, en California, Chile, Sudáfrica y Australia. Y esto, de alguna manera, nos da un contexto. Estas zonas violetas oscuras, es donde hay previsión de que arriba la precipitación intensa y abajo el riesgo de incendio sean más severos en el futuro, más frecuentes y más severos. Si uno pone esta información encima del mapa de desastre, pues ve que las zonas donde se van a amplificar o es previsible que se proyecte a una mayor intensidad, una mayor frecuencia de desastre, coinciden con las zonas vulnerables donde más desastres ocurren, por ejemplo, en el sudeste asiático para inundaciones. Toda esta zona es azul, pues más azul. Para incendios, tenemos aquí la zona del Amazonas, pues más riesgo de incendio, etcétera, etcétera. Entonces, el cambio climático y sus proyecciones también nos da una información que nos permite modular estos sistemas de alerta temprana y adaptarlo para ir preparándonos de cara al futuro a que la sociedad sea más resiliente, sea más resistente y menos vulnerable a estos eventos extremos. Conclusiones, muy rapidito, que la creación de servicios climáticos sectoriales es necesaria, pero requiere una labor multidisciplinar de codesarrollo, donde distintos organismos se tienen que entender. AEMET con el CSIC tienen distintos proyectos en curso, pero hace falta acercarse a los usuarios finales y hace falta pues, un largo proceso de codesarrollo con ellos para que al final
las herramientas que se desarrollen sean las que ellos necesitan para poder tomar las medidas concretas. Y nada más reiterar pues, que los sistemas de alerta temprana son cada vez más importantes, que el cambio climático supone un desafío adicional para estos sistemas, como he mencionado, y que el interés y financiación existentes actualmente para el desarrollo de servicios climáticos es una oportunidad para la creación de servicios sectoriales de alerta temprana a distintas escalas temporales. Ahora tenemos una oportunidad, en concreto con los fondos europeos, para poder hacer algo interesante, poder hacer algo que sea un poco vanguardia y que nos permita establecer una senda sobre la que ir implementando servicios climáticos de una manera sostenible. Muchas gracias a todos y lamento si me he dilatado un poco en la presentación. Muchas gracias, José Manuel. Muy divulgativa, muy comprensible. Te lo agradezco. Mira, pues ya tenemos ahí la primera pregunta. Bea Herbella, que es nuestra portavoz, la portavoz de AEMED. Adelante, Bea. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel. La charla muy interesante. Y bueno, tengo una duda desde hace años, entonces a ver si me puedes ayudar un poquito con ella, que es que, bueno, sabemos evidentemente que en el contexto de cambio climático, y tú lo comentaste, los eventos extremos, los adversos, van a aumentar en frecuencia, en intensidad, así en líneas generales. Pero yo tengo una percepción que seguramente comparten muchos de mis compañeros y compañeras, que es que esos eventos extremos opuestos parece que se están acoplando, en el sentido de que a veces los periodos de sequía terminan de repente con lluvias torrenciales o incluso un periodo de anomalías térmicas positivas sin solución de continuidad sigue con otro de anomalías térmicas negativas. Entonces, evidentemente, en ese contexto, como tú explicabas, de cambio climático en el que son más probables los eventos extremos, que está perdiendo probabilidad de ocurrencia a la media, pues claro, es una cuestión de azar, que sí que coincidan temporalmente, pero es que yo creo, o mi mente me lleva a pensar que es algo más que azar, que ahí hay como una correlación estadísticamente significativa. Así que la pregunta es, para no quedarme solo con esa percepción de mi mente, ¿hay algún índice, algún estudio, algo en esa línea que nos diga si realmente se están acoplando en el tiempo esos fenómenos extremos opuestos? No sé si me expliqué. ¿Tienes algo Sí, perfectamente. Vale. Perfectamente. Te ves quedado un poco congelada. El estudio de fenómenos compuestos, extremos compuestos, es un área de mucha actividad actualmente. Y la idea es un poco lo que acabas de comentar tú, ver si eventos que ocurren de manera simultánea o que ocurren de manera asíncrona, primero uno y luego otro, y se intensifican y se amplifican, y toda una serie de fenomenologías de eventos compuestos que se están identificando. No todos los eventos compuestos son iguales. Ahora empieza a estudiarse si estos se están amplificando todavía más que cada uno por separado en el contexto de cambio climático. En el último informe del IPCC se recogen estudios que apuntan ya en esta línea, pero todavía no hay una evidencia suficiente como para poder hacer un análisis con cierta confianza de qué tendencia hay en estos extremos. Seguramente en breve empiecen a aparecer artículos, publicaciones donde se hagan recopilaciones y que nutran el próximo informe del IPCC, pero es una línea en la que se está trabajando, una línea de bastante actividad actualmente, pero sin nada que se pueda comentar con base rigurosa. Vale, muchísimas gracias. Rubén del Campo, también es portavoz de AEMED, cuando quieras. Hola, buenos días. Pues lo primero, José Manuel, muchas gracias por la conferencia. Ha sido muy, muy interesante. Yo diría extremadamente interesante, y voy a ir también a los extremos. La pregunta pues guarda un poquito relación con lo que ha comentado Bea, pero yo quería señalar un poco algo que has dicho tú en tu charla, ¿no? Has hablado de extremos descontrolados, y eso me parece muy interesante. Tuvimos el pasado verano una ola de calor absolutamente extraordinaria, ¿no? En el noroeste de los Estados Unidos, suroeste de Canadá, con aquellos 50 increíbles grados en la Columbia Británica a finales de junio o principios de julio. Y hace unos pocos días hemos asistido a dos episodios simultáneamente, ambos polos, con temperaturas entre 30 y 40 grados por encima de lo normal para la época, que es algo pues alucinante, ¿no? Que es difícil de poner en contexto. Entonces yo no sé, yo creo que el IPCC en algún momento en el informe que apareció en agosto hablaba de fenómenos
poco probables, pero que su repercusión puede ser pues enorme, ¿no? Y no sé si estos dos fenómenos, que de momento han sido puntuales, pero realmente extraordinariamente extraordinarios, si se me permite la expresión, pues pueden ser una señal, ¿no? Un señuelo de lo que puede pasar si la temperatura sigue aumentando al ritmo que lo hace actualmente. Si estos fenómenos tan raros, que algo que nos parece casi increíble en el clima actual, pues puede empezar a ser algo frecuente. No sé qué opinas al respecto. Gracias. A ver, es muy complejo todo. Y cuando se habla de fenómenos extremos, más todavía. En el IPCC, y yo creo que es una vez que uno está dentro y que ve cómo funciona todo, creo que es lo correcto. En el IPCC se trata de ser muy prudente con cualquier afirmación que se hace, hasta el punto que hay gente que critica al IPCC por demasiado conservador, en el sentido de que no lanza mensajes que a lo mejor hay literatura que ya está empezando a poner sobre la mesa, cualquiera de los aspectos que has mencionado, pero el IPCC trata de ser prudente y solo cuantifica algo cuando hay una evidencia suficiente para básicamente no meter la pata. O sea, es fácil lanzarse a la arena y empezar a atribuir cosas al cambio climático, pero como es un tema tan sensible y hay que tener tanto cuidado, yo creo que es bueno ir con pies de plomo. Y cuando se dice algo, tener la evidencia científica de que es lo correcto y no decir que el Kilimanjaro las nieves del Kilimanjaro se están perdiendo por efecto del cambio climático cuando no tiene que ver con, o no necesariamente. Entonces, en ese sentido, en el informe, yo creo que el tratamiento de los extremos ya da bastante miedo. Resultados como el que he comentado, o sea, el que un fenómeno, a medida que nos vayamos calentando, un fenómeno que ahora vemos como un extremo que ocurre una vez en la vida, empiece a ocurrir pues todos los años, es algo que da bastante miedo, debería dar bastante miedo, porque es un mundo que no nos podemos ni imaginar directamente. ¿Qué ocurre? Que cuando ahora ocurren fenómenos extremos siempre hay. Entonces, un extremo ocurre cuando ocurre y por la propia teoría de valores extremos no es representativo de nada que ocurra un extremo en un momento dado. Tiene que pasar. Cuando ya hay ocurrencia de muchos a la vez, ya pues empiezan a saltar las alarmas y empieza a haber evidencia. El tema de la atribución de extremos, que va un poco en esa línea, o sea, para saber si esto que ha ocurrido en Norteamérica o el evento este extremo que me mencionas en los polos de 20 grados, o sea, en vez de menos 30 tenemos menos 10 en Antártida, lo cual es mucho frío, pero es mucho menos frío del que debería, para ver si esos eventos se deben al cambio climático o el cambio climático los favorece o no, o es un extremo que tenía que ocurrir y ha ocurrido ahora. Para eso se hacen estudios de atribución y en este informe del IPCC se ha recogido toda la información de atribución, es la atribución de evento, que lo que hace es cuando hay un evento extremo como el que mencionabas en Estados Unidos, los 50 grados de calor, pues hacen simulaciones para ver si eso tiene mucha más probabilidad de ocurrir cuando se pone el calentamiento, el cambio climático, o respecto de cuando se quita. Entonces, todos esos extremos atribuibles son los que componen esos mapas que enseña donde se ve que las temperaturas extremas están aumentando en todo el mundo y se debe al cambio climático, lo mismo para precipitación, lo mismo para sequía. Pero con eventos individuales y con un análisis así un poco basado en la evidencia tenemos que ser un poco prudentes porque hay otros factores, no es el cambio climático. Ya es bastante impactante y es produce bastante desasosiego sobre lo que se tiene una base muy clara. Que pueda haber puntos de no retorno, que pueda haber fenómenos de baja probabilidad pero alto impacto que en algún momento se ocurran y que pues cambie el panorama, haga que eventos extremos impensados con el clima actual pues empiecen a ocurrir. Todo eso son posibilidades, pero son posibilidades que no tienen un valor razonable como para tomar por ciertas. Es decir, no se pueden descartar, pero no es algo que vaya a ocurrir en los próximos 10 años. Me parece que he ido un poco al círculo, no te he contestado muy bien, pero espero que te haya servido para algo todo mi rollo. Sí, no, ha sido muy interesante. Es que la verdad que entiendo que es muy complicado, sobre todo con fenómenos que han ocurrido tan pocas veces. Claro, hacer la atribución es más difícil.
todavía. Sí, pero se empiezan a ver cosas que asustan, es lo que tú dices. Estos fenómenos en el Ártico, sobre todo en el Ártico, se produce, es la zona del planeta que se está calentando más rápidamente. Se calienta el doble y en algunas estaciones el triple, que la media. Entonces, en el Ártico, cuando uno hace estudios de atribución, que no ha habido muchos hasta la fecha, pues te puedes encontrar eso, que hay extremos que se están cambiando mucho más rápido de lo que uno esperaría en base a estas estimaciones de otras regiones sobre un nivel de calentamiento promedio. Pues muchas gracias. Gracias. Fernando Belda, asesor del presidente, también quiere... Buenos días, Fernando, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, José Manuel. Enhorabuena por tu presentación y por tu excelente trabajo, ¿no? Y tu aportación de la tuya y de tu grupo pues al análisis del clima y a los servicios climáticos que, como bien has comentado, es fundamental. Solamente transmitirte una pregunta o quizás una preocupación que surgió en la última COP respecto a la humedad del suelo y que todos los escenarios planteaban esa reducción de la humedad del suelo. Los delegados, casi todos los delegados, yo creo que ahí fuimos todos estuvimos todos de acuerdo en invitar al Grupo 1, en el que participas, a redoblar esos esfuerzos en el análisis de la disponibilidad del agua a diferentes niveles. Entonces, no sé si ya ha llegado, digamos, ese mensaje al Grupo 1 o si tenéis previsto ese tipo de análisis de esta variable que como bien sabes, tiene impacto en otros, ¿no? Como son las precipitaciones intensas o el déficit con la sequía, en fin, ese tipo de variables. No sé si os ha llegado ya ese mensaje y si tenéis, digamos, en el futuro este tipo de análisis un poco más detallado. Y muchas gracias y enhorabuena, ¿verdad, José Manuel? Gracias, Fernando. Bueno, el IPCC trabaja haciendo informes periódicos cada 7, la periodicidad es un poco variable, 7, digamos, ciclos de 7 años, y por el medio hace informes especiales de temas que le encargan los gobiernos. Básicamente, cuando las partes, los gobiernos se ponen de acuerdo en un tema de interés sobre el que necesitan información para tomar decisiones, hay un tema sobre la mesa ya que es el de ciudades, megaciudades. Entonces, el nuevo ciclo del IPCC contempla una serie de informes especiales más el informe completo, el Assessment Report, por decirlo así. Entonces, ahí sobre la mesa, el nuevo ciclo se tiene que comenzar de aquí a unos 6 meses. Se formará un nuevo equipo, se renueva toda la estructura del IPCC y los nuevos coordinadores pues tomarán las riendas y decidirán qué es lo que tienen que hacer a petición de los gobiernos, obviamente. Entonces, yo sé que sobre la mesa está uno de ciudades, megaciudades, pero no sé si va a haber algo específico de suelos, porque ya hubo un informe especial sobre suelos en el ciclo, en el sexto informe. Hace 3 años, 2 años, 3 años se publicó un informe sobre suelos. Y sí, está claro que la sequía, o sea, la humedad del suelo, a más precipitación, más evaporación, etcétera, etcétera, pues es uno de los grandes problemas por todas las consecuencias y todos los impactos que tiene, y en particular en nuestro país, que somos tan dependientes y tan vulnerables. Entonces no te puedo decir más que comunicarte mi ignorancia al respecto. No, hombre, no, muchas gracias, José Manuel. Sí, digamos, irá apareciendo esta variable. Muchas gracias por todo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere plantear alguna pregunta más? ¿Alguien se anima o por chat? Hola Jaime, buenos días, ¿qué tal? ¿Estás disfrutando del acto? Me alegro. No se te oye, pero me alegro, ya veo que haces así. Bueno, pues si nadie plantea nada más, pasamos ya a clausurar. Pasamos a... Terminamos el acto entonces. Bueno, pues entonces la clausura ya es el presidente de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Quién toma la palabra? Miguel Ángel López. Buenos días. Muchas gracias, Yolanda.
Bueno, en primer lugar, felicidades a todas las personas que hoy están con nosotros. Hoy es el Día Meteorológico, hoy es el gran día de la familia meteorológica y climatológica y desde luego pues nos tenemos que felicitar todos. Se dice siempre que el Día Meteorológico es un día que supuestamente la OMM pretende concienciar de la importancia de la meteorología y la climatología. Pero yo, esta vez más que nunca, quizás a lo mejor ha sido por la mezcla de colaboradores y jubilados, pues la verdad que lo veía ahí también en el chat, que a algunos se les saltaba la lagrimita y tal. Pues yo es que quería casi hoy, más que la meteorología y la climatología, a lo mejor ensalzar los grandes principios de toda la familia meteorológica y climatológica. Y más en este momento donde, pues quizás a lo mejor alguno de estos principios de solidaridad, de generar bienestar y seguridad, de hacer que las personas se encuentren en situaciones más favorables o por lo menos mejor informadas, pues yo creo que más que nunca hoy pues habría que reconocer a estas personas. Es que claro, cuando ves 30 años, 40 años, 20 años trabajando, colaborando todos los días de forma callada, muchas veces sin esperar nada más que un pequeño reconocimiento que es insignificante, una placa, una palmada en el hombro, pues es que esto un poco te llena de orgullo de decir, esta es la sociedad que a lo mejor construiría cosas mejores, que a lo mejor hoy, en este momento, es más necesario que nunca. Con lo cual, desde luego, mi enhorabuena, mi cariño, mi afecto, mi reconocimiento y, bueno, pues perdonadme que luego lo empleara a estos servidores públicos, porque yo siempre ha sido un término que me gusta mucho. Creo que el servicio público y los servidores públicos es esa parte que está siempre cuando hay situaciones críticas y cuando hay situaciones muy duras y hace eso. Ayuda al resto de las personas a que vivan mejor. Con lo cual, primera cuestión del Día Meteorológico, bueno, pues enhorabuena a todos y un reconocimiento para todos y para todas desde cualquier vertiente, colaboradores, servidores, trabajadores, aficionados, ponerlo como queráis, meteorólogos, climatólogos, ingenieros especializados en lo que queráis, toda la gran familia, hoy es nuestro día. En segundo lugar, yo sí quisiera decir una cosa y agradezco mucho y me ha gustado muchísimo y creo que es oportunísima la conferencia de José Manuel, porque lo ha dicho también el secretario de Estado. Vamos a ver, el siglo XXI está siendo bastante diferente de lo que era el siglo XX y están empezando a aparecer tendencias, problemas, situaciones. Yo creo que siempre, al menos yo valoro mucho cómo van apareciendo palabras nuevas porque considero que son las que van consolidando situaciones nuevas. No voy a decir que la pandemia hace 10 años no la estábamos usando continuamente, o los coronavirus, pero es que también en el mundo de la meteorología y la climatología yo al menos empiezo a ver que cosas que hace 8 años, yo cuando más o menos estaba recién llegado aquí, la OMM decía un poquito así por encima y tal, ya están consolidadas y son de nuestro lenguaje habitual. Servicio climático, alerta temprana, impacto, multiimpacto. Ya no me meto también en temas de Big Data, dato, información, integración, hidrometeorología. Es decir, empiezan a aparecer una playa de nuevas cosas que hacen que yo creo que para EMET en general, y lo decía el secretario de Estado, no solamente por la aplicación de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, sino porque esto está siendo distinto a como era hasta ahora, por el cambio climático, que José Manuel nos explicaba con mucha claridad cómo tenemos que empezar a lo mejor a pensar y ver las cosas. Yo creo que en general AEMET tiene un reto enorme en este siglo XXI. El problema de los retos es que si se enfocan bien son grandes oportunidades y si se enfocan mal son grandes amenazas. Yo creo que toda la familia meteorológica y climatológica esta vez tendríamos que concienciarnos de que hay que empezar a cambiar cosas, que han aparecido términos Copérnicus. El otro día veíamos una cosa, constelación atlántica de nanosatélites para la vigilancia meteorológica. Analicemos palabra a palabra. Entonces AEMET se tiene que posicionar de otra manera y tenemos que evolucionar. Y es bueno que Manolo Palomares nos recuerde que son 135 años, son 60 años de edificio. Hay que consolidar los valores, hay que consolidar todo lo bien que se ha hecho, pero hay que evolucionar y hay que readaptarse, porque este siglo XXI viene bastante, al menos en sus comienzos, bastante raros. Y concluyo. Yo pensaba que cuando entrase me iban a dar, en general, me ibas a dar, perdonadme que tutee, una pitada, porque claro, el día meteorológico anterior yo prometí un acto pues presencial y en el retiro. Me las hacía muy fáciles y bueno, y todos en general.
no ha podido ser, lo siento. Bueno, creo que vosotros lo sentís tanto como yo. Esta vez no voy a hacer ninguna promesa, porque entonces ya es que sería para... me voy a callar en el que a la tercera será la vencida. Desde luego yo creo que a lo mejor se nos saltaría un poco la lagrimita a todos si el año que viene estábamos en el retiro celebrándolo con las croquetas, las tortillas y los aires, porque eso significaría, y es lo que yo creo que está debajo de todos nosotros, que ha vuelto algo de normalidad y algo de lo que siempre un poco era lo habitual. Así que me lo voy a callar, no voy a decir nada, lo deseamos todos en silencio y, como siempre, muchísimas gracias. Es un verdadero honor y placer trabajar con vosotros. José Manuel, me ha gustado muchísimo la conferencia, enhorabuena y, como siempre, pues termino hasta siempre. Muy bien, fantástico. Bueno, espero que se lo hayan pasado bien. Ahora, ¿podemos encender todas las cámaras y hacemos esa foto de grupo que me gusta a mí? Si me dan el gusto. Muy bien, pues esto es lo que yo quería. Wow, está muy bien. Ahora estamos mucho mejor, ¿eh? Como nos hemos especializado en el Teams. Bueno, un placer. Y como siempre les cito, hasta la próxima ocasión. ¡Adiós! ¡Hasta luego! Adiós, Hasta luego. muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias.